síntesis, lo vamos a resumir de manera breve todo el proceso de la síntesis. Entraba la glucosa al interior de la célula, se convertía en glucosa 6-fosfato, y en este caso si queríamos hacer glucólisis nos íbamos a fructosa 6-fosfato y demás. En este caso lo que queremos es crear glucógeno, entonces la glucosa 6-fosfato se convertía en glucosa no fosfato, y con la glucosa no fosfato yo generaba mi donante de glucosa que se llamaba UDP glucosa. Una vez que teníamos el donante, iniciamos la segunda fase, que era la elongación de la cadena. Esto significa que para crear el glucógeno nunca iniciábamos de cero, sino que siempre dejábamos pequeños pedacitos, pequeños fragmentos de glucógeno degradado. Esos fragmentos podían tener un tamaño variable como mínimo, pero tenían que tener 4 residuos, es decir, 4 glucosas. Este va a ser mi residuo de glucógeno. Entonces lo que hacíamos era romper al donante de glucosa, y la parte de la glucosa, es decir, lo que me interesa es esto, se añadía a mi residuo de glucosa, ¿verdad? Ahí teníamos una glucosa más una glucosa. El proceso se repetía, hasta que yo tenía cada vez una cadena más larga. Al final, cuando se tenía un tamaño adecuado, pues lo que hacíamos era romper un pedazo. Supongamos que acá vamos a romper, donde tengo 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 5. Esos 5 residuos, ese fragmento de 5 glucosas, se podía añadir como ramificación. Y el proceso se volvía a repetir, a elongar y a formar ramificación. Ahora, para la degradación, yo voy a hacer más o menos que el proceso reverso, solo que en vez de hacerlo en 3 pasos, lo vamos a hacer solamente en 2. La ruta que se encarga de degradar al glucógeno se llama glucógenolisis. Entonces, glucógenogénesis era la síntesis y la glucógenolisis es la degradación. Esa terminación es facilito de recordar. Las terminaciones, o sea, las rutas metabólicas que terminan en lisis son procesos catabólicos, son procesos de degradación. Las que terminan en génesis son procesos de síntesis. Entonces, para la degradación solamente se hace 2 cosas. Primero, se acorta la cadena, es decir, esas cadenas que yo tengo con enlaces 1,4, yo voy a ir acortando, yo voy a ir rompiendo. Eso significa que voy a ir rompiendo una glucosa a la vez y voy a ir liberando. Y por último, lo que me va a quedar va a ser la ramificación, va a ser la glucosa con el enlace 1,6. Entonces, eso va a ser lo último que yo voy a hacer. Voy a quitar la glucosa que tiene justamente ese enlace 1,6, para que entendamos. Entonces aquí tengo un fragmento de la cadena de glucógeno. ¿Ya? Aquí está su cadena ramificada y ahí está la cadena de donde proviene esa ramificación. Entonces lo que se hace en el estadio 1, en la primera fase, por la glucógeno fosforilasa, entonces es eliminar de manera secuencial las glucosas. Entonces yo voy a ir rompiendo enlaces 1,4. Rompo este enlace, se libera una glucosa. Rompo ese enlace, se libera esa glucosa. Y así sucesivamente, de la cadena de abajo también yo puedo ir eliminando, rompiendo esos enlaces 1,4, y se van liberando esas glucosas. Pero esas glucosas que se van liberando
no son las que van a salir de forma directa, es decir, como yo quiero degradar glucógeno para obtener glucosa, entonces esta glucosa no va a ser esta, o sea, no va a ser esa glucosa que yo voy a poder sacar de la célula, sino que esta glucosa que sale del glucógeno es fosforilada por la glucosa 1, o sea, es fosforilada, lo que significa que le vamos a añadir un grupo fosfato. Entonces, eso hace la glucógeno fosforilasa, romper estos enlaces 1,4, añadirles un grupo fosfato y eliminamos en forma de glucosa 1 fosfato. En forma de... Entonces, esa glucosa 1 fosfato, para que se pueda acoplar hacia la glucólisis o hacia convertirse a esta glucosa, yo tengo que convertirla previamente en glucosa 6-fosfato, es un pasito previo. Entonces, de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato, utilizo la fosfoglucosa mutasa. Entonces, una vez que tengo la glucosa 6-fosfato, una vez que tengo esto, pues esa glucosa puede ser utilizada para realizar glucólisis, por ejemplo, en el músculo, o si lo que yo quiero es sacar esa glucosa hacia la circulación sanguínea, que es lo que queríamos en el caso del hígado, es utilizar a la glucosa 6-fosfatasa, es decir, esta glucosa 6-fosfatasa lo que quería es quitar este grupo fosfato, obtenemos glucosa y la glucosa, pues si estamos en hígado, va a pasar a la circulación sanguínea. Entonces, el destino es distinto. El músculo, la glucosa 6-fosfato ingresa a la glucólisis. Hemos formado esto y nos podemos ir hacia la glucólisis para oxidar y obtener energía. En hígado, lo que vamos a hacer es, una vez que tengo la glucosa 6-fosfato, la convierto en glucosa y esa glucosa sale hacia la circulación. Entonces, yo he ido eliminando de manera secuencial, he ido quitando un pedacito, una glucosa, una glucosa, una glucosa, una glucosa, lo mismo en la cadena de abajo. ¿Ya? Entonces, ese proceso de degradación por la glucógeno fosforilasa se va a detener cuando se tiene 4 glucosas cercanas al punto de ramificación. Es decir, ¿cuál es el punto de ramificación? Este es el punto de ramificación, donde estas dos glucosas se están uniendo con enlace 1,6. El enlace 1,6 es ramificación. Entonces el proceso se detiene cuando se tiene ya sea 4 residuos de glucosa aquí arriba, 1, 2, 3, 4, o aquí abajo, 1, 2, 3, 4. Entonces la enzima se detiene ahí. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una transferencia. Vamos a utilizar una enzima que se llama alfa-1,4-glucantransferasa. Entonces lo que hace esta enzima es, del residuo que yo tengo arriba, que está formando la ramificación, que tengo 4 glucosas, yo quiero dejar solita a esta. Esta glucosa, que está formando la ramificación y en el enlace 1,6, la voy a dejar y me voy a quedar con los primeros 3 residuos. Es decir, voy a romper este enlace 1,4. Por eso se llama de esa manera. Alfa 1,4, estamos rompiendo justamente este enlace alfa 1,4. Y vamos a sacar este pequeño fragmento y lo vamos a añadir a la cadena de abajito. Pero no es como en el proceso de la síntesis. Cuando hacíamos la síntesis, el pedazo que yo rompía y lo acoplaba, lo hacía como ramificación. En este caso yo lo voy a romper, pero lo voy a añadir con enlace 1,4, es decir, como cadena lineal. ¿Ya? Entonces, una vez que hago eso, me queda esta glucosa solita, que es la que está formando la ramificación. Ahí es donde yo voy a utilizar otra enzima, amilo alfa 1,6 glucosidasa. Lo que hace esta enzima es romper este enlace 1,6.
Y al romper ese enlace 1,6 se estaría liberando glucosa. Y de lo que teníamos una cadena ramificada, ¿verdad? Ahora solo tendríamos una cadena lineal. Y esta cadena lineal posiblemente pues está formando parte de otra ramificación. Entonces en la ramificación igual se empieza a degradar haciendo exactamente lo mismo. Nos quedamos con las últimas 4 glucosas de la ramificación. Sacamos las 3 primeras, lo pasamos abajo y dejamos nuevamente solita la glucosa que está formando el enlace 1,6 y lo eliminamos esa glucosa. Entonces, nada más es el proceso de la degradación del glucógeno. Ahora vamos a ver el proceso de la regulación del metabolismo del glucógeno. Entonces, esta parte es la más delicada porque es una secuencia de reacciones que ocurren en el interior de la célula. Es decir, es una cascada de reacción, donde una reacción va a dar lugar a otra, a otra, a otra, a otra, a otra de manera consecutiva, donde al final yo voy a estimular la degradación del glucógeno y voy a bloquear la síntesis. Entonces, como estamos hablando de la degradación del glucógeno, por lo tanto las hormonas implicadas van a ser la adrenalina y el glucagón. La adrenalina ya sabemos que puede actuar a nivel muscular y a nivel hepático, y el glucagón solamente a nivel hepático. ¿Por qué no tenía receptores a nivel muscular? Entonces, ya sea por la acción de ambas, entonces ambas hormonas van a llegar hasta sus receptores correspondientes en la membrana celular, y lo que van a hacer ambas es primeramente activar una molécula que se llama la adenilciclasa. Esta secuencia de reacciones aquí simplemente está dividido por pasitos. Lo vamos a hacer de manera completa acá para que puedan ver de manera global todo el proceso. Entonces, por acción de adrenalina y glucagón se activa la adenilciclasa. Posteriormente a eso, la adenilciclasa lo que hace es elevar las concentraciones celulares de una molécula que se llama AMP cíclico. Eso lo hacemos a partir del ATP. Entonces, cuando se eleva el AMP cíclico, o sea, la diferencia entre el AMP normal y esa molécula que se llama AMP cíclico, el AMP cíclico, es una molécula que más o menos lo que hace es producir ciertos efectos. Es una molécula señalizadora dentro de la célula. Entonces, lo que va a hacer esa molécula de AMP cíclico cuando empieza a elevar sus niveles intracelulares es la diferencia. Este es el AMP normal, la base nitrogenada, la ribosa y el fosfato, AMP. El AMP cíclico se llama así porque justamente se une el grupo fosfato con la ribosa para formar ahí una estructura así. Entonces, cuando se elevan las concentraciones intracelulares de AMP cíclico, esta molécula a su vez lo que va a hacer es activar a una enzima que se llama la proteína sinasa AMP cíclico dependiente. Ya entonces esta molécula igual se va a activar por acción del AMP cíclico.
Una vez que se activa, cuando ustedes vean la palabra activa, hace referencia a esto, a la proteína sinasa A, AMP cíclico dependiente. Entonces, lo que va a hacer esta enzima es dos cosas al mismo tiempo. Lo vamos a llevar un poquito más acá para que aquí, una acá y otra acá para que se pueda hacer bien. Entonces lo que vamos a hacer es actuar sobre el metabolismo del glucógeno, pero la adrenalina y glucagón ¿tenían efecto anabólico o catabólico sobre el glucagón? O sea, ¿hacen que se cree glucógeno o hacen que se degrade el glucógeno? Degradar, lo que queremos es degradar. Entonces, para el metabolismo del glucógeno hemos visto dos vías. La síntesis y la degradación. Así que esta enzima, esta proteína, va a actuar sobre las dos rutas, pero no va a tener el mismo efecto. ¿Por qué? Porque estas dos rutas son procesos que tienen propósitos distintos. Una crea el glucógeno y la otra degrada el glucógeno. Entonces el metabolismo se encarga de que solamente una de las dos funcione al mismo tiempo, es decir, una de las dos esté activa y la otra no. ¿Por qué sucede eso? Porque no tiene sentido que ambas vías funcionen a la vez. Es como que tú tienes un montón de ladrillos y quieres construir una pared. Entonces, a medida de que tú vas poniendo ladrillos para construir tu pared, va a venir otra persona y va a empezar a quitar los ladrillos. Y al final no vas a llegar absolutamente a nada. Entonces, no puede estar activa la síntesis y la degradación al mismo tiempo. Entonces, tengo que bloquear una y tengo que estimular la otra. Como ambas hormonas tienen efectos catabólicos sobre el glucógeno, es decir, van a decir al glucógeno que se degrade, lo que yo quiero es, ¿qué quiero hacer con la síntesis? ¿Quiero que funcione o quiero que no funcione la síntesis del glucógeno? Por efecto de estas dos. No, a ver, piensen. Si son hormonas catabólicas, o sea que van a degradar glucógeno, entonces la síntesis no tienes que estar funcionando. Los efectos de estas hormonas van a ser justamente bloquear la síntesis, pero al mismo tiempo van a estimular la degradación. ¿Ya? De esa manera yo me aseguro de que funcione una y no la otra, ¿sí? Porque ya les he dicho el punto. No tiene sentido crear glucógenos y al mismo tiempo se lo degrada. Al final no tienes nada, ¿verdad? Entonces, esta proteína hace ambas cosas de manera simultánea. Y todo por acción de la adrenalina y glucagón, ¿verdad? Entonces, ambas hormonas activan la desciclasa, que esta a su vez aumenta los niveles intracelulares de AMP cíclico. Este AMP cíclico activa la proteína sinasa AMP cíclico dependiente y esta bloquea la síntesis y activa la degradación. Yo sé que parece enredoso. ¿Ya? Por ejemplo, así está en el hardware. Ya, no lo vamos a explicar con esto, lo vamos a hacer más lo vamos a hacer con lo mío, ¿no? Ya. Entonces, nos vamos a ir primero sobre los efectos en la glucógeno fosforilasa. A ver, había dos enzimas que hay que recordar. Una enzima en el proceso de la síntesis y la otra en el proceso de la degradación.
En la síntesis, la enzima que iniciaba toda la síntesis se llamaba glucógeno sintetasa o sintasa. Y la enzima que iniciaba la degradación era la glucógeno fosforilasa. Entonces todo se resume ahí, que me voy a centrar en aquí. Me voy a centrar en bloquear a la glucógeno sintasa, porque es la enzima que inicia la síntesis, y me voy a enfocar en activar a la glucógeno fosforilasa, porque es la que inicia la degradación. Ahora, el cómo hacemos eso aquí y el cómo hacemos eso aquí es justamente lo que vamos a desarrollar ahora. Entonces, primero vamos a ir sobre los efectos sobre la glucógeno fosforilasa. Entonces, ¿cómo yo voy a activar a la glucógeno fosforilasa? Pues, estamos acá. Hemos llegado a esto. Entonces, para que se active, es decir, para que yo haga la degradación del glucógeno, esta proteína va a activar a una enzima que se llama fosforilasa B sinasa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la va a activar? A través de una fosforilación. Es decir, le voy a añadir un grupo fosfato a esta enzima, que normalmente esta enzima, cuando no hay acción de la adrenalina y el glucagón, se encuentra en su forma inactiva, es decir, no está funcionando. Pero una vez que vienen estas dos hormonas, hacemos toda esta secuencia hasta que finalmente esta se encuentra, que es esto, se encuentra con la fosforilasa de sinasa, que está inactiva, la pasa a activar mediante la adición de un grupo fosfato, una fosforilación. Entonces, ahí le vamos a poner así. Y cuando la fosforilasa de sinasa está fosforilada, es decir, cuando está ahí con un grupo fosfato, se va a encontrar, ahora sí, en su forma activa. Y cuando esta está en su forma activa, pues, esta enzima tiene que actuar sobre la glucógeno fosforilasa. Por lo tanto, lo que va a hacer esta enzima cuando se activa es justamente activar a la glucógeno fosforilasa. Y para activarla, lo que hacemos es también otra fosforilación. En este caso, para activar, se necesita de dos grupos fosfatos. Es decir, yo voy a utilizar dos ATPs. A cada uno le voy a quitar un fosfato. Esos fosfatos que están saliendo van a ser este y este. Entonces, la glucógeno fosforilasa, cuando no se encuentra con los fosfatos, está en su forma inactiva, no está funcionando. Le añado los dos fosfatos, entonces pasa a un estado activo, o se activa. Y si se está activando, pues vamos a hacer justamente la degradación del glucógeno. ¿Ya? Nuevamente, partimos de acá. La proteína sinasa A dependiente está en su forma activa. Esta activa la fosforilasa de sinasa mediante una fosforilación a través de un grupo fosfato. Se activa. Esta también va a venir a activar a la glucógeno fosforilasa mediante otra fosforilación, pero en este caso se van a necesitar dos fosfatos. Entonces,
Cuando la glucógeno fosforilasa está activa, significa que tiene esos dos fosfatos y estamos realizando la degradación del glucógeno. ¿Ya? Otra forma de activar a esta fosforilasa desinasa, que es la que está activando la glucógeno fosforilasa, es a través del calcio. El calcio, cuando se libera en la contracción muscular, entonces también va a activar a la fosforilasa desinasa, entonces vamos a activar a la degradación del glucógeno. Ahora, aquí está la parte que confunde más. ¿Quién es el activador de la glucógeno fosforilasa? Ahorita les digo. Ya. La fosforilasa B, muy activa. Entonces, así como se está activando la glucógeno fosforilasa, tiene que inhibirse o inactivarse, ¿verdad? Porque no siempre está funcionando. Esta enzima, cuando ocurre la síntesis del glucógeno, ¿cómo se encontraría? ¿Activa o inactiva? Cuando estamos creando glucógeno. Inactiva. ¿Sí? ¿Por qué va a estar inactiva? Porque en la síntesis del glucógeno quien predomina es la insulina. Entonces, no la adrenalina ni el glucagón. Entonces, si no hay adrenalina y glucagón, no va a haber toda esta secuencia de reacciones que lleguen a activar a esta enzima. Entonces, esta va a estar inactiva, esta va a estar inactiva, esta va a estar inactiva, va a haber poco AMP cíclico y esta va a estar inactiva. Todo apagado si quieres, es como un circuito eléctrico. Prendes uno, prendes otro, ese te ayuda a prender este te ayuda a prender este. Es una secuencia. Entonces, así como hay su activador de la glucógeno fosforilasa, tiene que haber el inhibidor. ¿Quién va a ser el inhibidor? Esta de acá. Esta enzima que se llama proteína fosfatasa 1. ¿Ya? ¿Qué hace esta enzima? Tiene un efecto inhibidor sobre la glucógeno fosforilasa. Esta tenía un efecto activador. El inhibidor, el activador. Aquí el problema. Estoy haciendo toda esta secuencia de reacciones para que se active mi fosforilasa desinasa y a su vez que esta active la glucógeno fosforilasa. ¿Ya? Pero resulta que esta proteína fosfatasa 1, que parece bien, puede venir y inhibir otra vez a la glucógeno fosforilasa, ¿verdad? O sea, hemos hecho toda esa secuencia para activarla, pero nada le va a impedir a esta enzima volverla a inactivar o inhibir. Entonces, lo que yo quiero es que mi glucógeno fosforilasa se mantenga así. Y si yo quiero que se mantenga activa o de esta forma, ¿qué le tengo que hacer a mi proteína fosfatasa 1? Yo no quiero que funcione pues en este momento. Si la dejo funcionando, la inhibo. Entonces yo quiero inhibir a esto en la degradación del glucógeno. ¿Sí? ¿Por qué quiero inhibir? Porque si no, pues la vamos a inhibir a mi enzima que degrada el glucógeno. Yo no quiero eso. Entonces, ¿cómo voy a bloquear a la proteína fosfatasa 1? Entonces, ¿qué va a hacer la proteína fosfatasa 1? Si le quitamos los dos fosfatos a la glucógeno fosforilasa, se inactiva. Entonces, ¿cómo me voy a asegurar de que esta proteína fosfatasa 1 esté inhibida durante la degradación?
la fosforilasa de sinasa. Entonces hace dos cosas al mismo tiempo en la degradación. Activa a la glucógeno fosforilasa, inhibe a la proteína fosfatasa 1. ¿Ya? Yo sé que estamos... Sí, vamos a hacer así. Otro efecto entonces es bloquear a la proteína fosfatasa 1. ¿Ya? Así que de esa manera mi glucógeno fosforilasa se va a mantener funcionando. Entonces, si no hubiera acción de adrenalina y glucagón, sabemos que no va a existir toda esta secuencia de reacciones y al final, ¿qué va a pasar con mi proteína fosfatasa 1? ¿Va a estar funcionando o no? O sea, ¿va a estar activa o inactiva? Va a estar activa, porque no va a haber quien le bloquee. Y si va a estar activa, ¿qué significa? Que vamos a bloquear a la enzima que degrada el glucógeno. En otras palabras, no vamos a degradar el glucógeno. Porque ahí me miran con sus caras de es que están pensando en su examen también. ¿Ya? Entonces, doctor, estaríamos diciendo que la fosforilasa lisinasa se activa cuando se da 2 fosfatos, pero cuando no se da 2 fosfatos se va a inhibir la glucofosforilasa. Bueno, ¿está? Esta se activa con un fosfato, pero a su vez esta, añadiendo 2 fosfatos a la glucógeno fosforilasa, la activa. Y cuando le quitamos esos 2, se inactiva, se inhibe. Si le damos un fosfato, no va a inhibir. No. Si le damos el fosfato a esta, Sí. esta se encarga de darle 2 a esta. Y ahí funciona. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo me estoy asegurando de que mi glucógeno fosforilasa se encuentre funcionando. Estemos degradando el glucógeno porque justamente esos son los efectos de la adrenalina y el glucagón, degradar el glucógeno. ¿Ya? ¿Qué nos falta? Lo mismo pero con la otra enzima. Es decir, tenemos que ver cómo vamos a bloquear a la glucógeno sintasa, ¿verdad? Porque eso hemos dicho que hacemos, bloquear a esta y activar a esta. Lo bueno es que lo que hacemos aquí es más cortito, no es tanto como esto. Es en un paso. En un pasito. ¿Ya? Entonces, volvemos a nuestro punto de partida, que sería nuestra proteína sinasa A, AMP cíclico dependiente. Nos olvidamos de esto por un momento y nos centramos sobre la síntesis, sobre la glucogenogénesis. Como sabemos, tenemos la acción de 2 hormonas catabólicas, por lo tanto, la síntesis no va a ocurrir. Entonces, ¿por qué no va a ocurrir? Porque todo se centra en la glucógeno sintasa. Yo voy a bloquear a esta enzima, voy a inhibir a esta enzima. Entonces, ¿cómo la inhibo? Por la proteína sinasa A, AMP cíclico dependiente, a través de un proceso de fosforilación. Entonces, cuando le añadimos un fosfato así vale. Cuando esta enzima añade un fosfato a la glucógeno sintasa, entonces la glucógeno sintasa se encuentra en su forma inactiva. Y ya. Aquí es más fácil. ¿Sí? O sea, el hecho o las reacciones, digamos, para añadir o quitar fosfatos, que es lo mismo que hemos hecho acá. Aquí añadíamos 2, ¿verdad? Para activar. Aquí añado 1 para inhibir. Esto es lo que ocasiona más confusión. Lo de añadir o quitar fosfatos no tiene siempre el mismo efecto. A veces activa, a veces inhibe. Entonces, en este caso lo vamos a poner así. El hecho de añadir
el hecho de añadir ese grupo fosfato a partir de un ATP a la glucógeno sintasa provoca un efecto inhibidor. Estamos inhibiendo y por lo tanto la síntesis no va a ocurrir. Entonces, ¿quién es el inhibidor de la glucógeno sintasa? La proteína sinasa a AMP cíclico dependiente. ¿Cómo la inhibe? Añadiéndole un grupo fosfato. Entonces, si este es el inhibidor, tiene que haber el activador. Y aquí vuelve a jugar un papel importante esta proteína fosfatasa 1. La misma enzima. Otra vez aquí. La misma enzima. Ahora piensen, ¿cuál sería el efecto de esta enzima sobre la glucógeno sintasa? Le quitas el fosfato. ¿Qué? Quitar el fosfato. Y si le quita el fosfato, ¿qué es lo que haríamos? Se activa, ¿verdad? Entonces, el efecto de la proteína fosfatasa 1 sobre la glucógeno sintasa es un efecto activador. Exactamente. Efecto contrario. Aquí tenía un efecto inhibidor, aquí es un efecto activador. Por el hecho de que le quitábamos ese grupo fosfato que le estamos añadiendo. ¿Verdad? Así que, si hacemos toda esta secuencia y al final mi proteína sinasa AMP cíclico dependiente le añade un fosfato a mi glucógeno sintasa, la inhibe, hemos inhibido, pero viene esta y la puede volver a activar quitándole el fosfato. Como estamos haciendo, como yo quiero hacer degradación, yo quiero degradar glucógeno, pues yo no quiero que esto ocurra. O sea, yo quiero mantener a la enzima que realiza la síntesis sin funcionar, la quiero mantener inhibida. ¿Cómo me aseguro de que se mantenga inhibida? Regulando la acción de esta. ¿Por qué? Porque este es el activador. Entonces, yo lo que quiero es inhibir justamente la acción de esta enzima. ¿Y cómo me aseguro de hacer eso? Pues la misma. La proteína sinasa AMP cíclico dependiente lo que hace es bloquear la acción de esta enzima. ¿Sí? Doctor, entonces, en la degradación es la fosforilasa que va a inhibir y aquí es otra. Claro, la glucógeno sintasa era la que hacía la elongación de la cadena, en los enlaces 1,4 que se formaban de glucosa. Cuando teníamos los residuos, lo que añadíamos una glucosa, otra, o sea, esa elongación de la cadena en el paso 2, en el estadio 2, eso hace la glucógeno sintasa. Entonces, al bloquear ahí, pues ya no voy a hacer la síntesis. Y la glucógeno fosforilasa lo que hacía pues era el acortamiento de la cadena, la enzima que iniciaba rompiendo las glucosas para que se liberen en forma de glucógeno fosfato. ¿Ya? Entonces, igual, lo mismo, no vamos a ver del Harper porque peor me miran como si hablara chino mandarín. Exacto, esa misma cara de todo. ¿Ya? Es la manera más fácil que tengo para explicarles todo esto. Lo único que hemos hecho, esto no, es representar todo este esquema, pero en pasitos, ¿sí?
reacción por reacción hemos ido viendo de manera secuencial y aquí está todo en uno. Entonces ustedes igual, si no les gusta esto, pues se arman en su casa algo similar y de ahí van a ver con calma pues que, a ver, con esto. Si no hay acción de adrenalina y glucagón, es decir, habría acción de insulina. Entonces, en los efectos de la insulina sobre la glucogenosintasa, es decir, ¿cómo se encontraría la glucogenosintasa cuando no hay los efectos de la adrenalina y glucagón? Activa. Se encontraría en su forma activa. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué se encontraría en su forma activa? Porque la glucogenosintasa se activa gracias a la proteína fosfatasa. ¿Y por qué esta enzima es capaz de activar a la glucogenosintasa? Porque no hay quien la bloquee. ¿Y quién la bloquea? La proteína sinasa AMP cíclico dependiente. Y esta, para que pueda bloquear aquí, tiene que activarse. Y no está activa porque todavía no tenemos toda esta secuencia de reacciones de aquí arriba que se debe a la acción de justamente estas dos hormonas. ¿Sí? Entonces esto es con calma y un poquito de paciencia, pero van a ver que ya después todo cobra sentido. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos en la degradación del glucógeno es activar a la enzima que se encarga de degradar al glucógeno, con la glucógeno fosforilasa. ¿Y qué le hacemos a la enzima que se encarga de sintetizar o de crear el glucógeno? Inhibirla, bloqueamos a la glucógeno sintasa. Para hacer eso, es decir, para asegurarnos de que esta funcione y esta no, aparte de la proteína sinasa 1, requerimos de la proteína fosfatasa 1, ¿verdad? Esta enzima tiene un efecto sobre cada una de estas, pero el efecto no es el mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el efecto de esta enzima sobre la glucógeno fosforilasa era un efecto inhibidor. El efecto sobre la glucógeno sintasa era un efecto activador, efectos contrastes, pero esta enzima es controlada por la proteína sinasa a AMP cíclico dependiente. Bien, para finalizar vamos a ver dos patologías que están relacionadas con el metabolismo del glucógeno. Una se llama la enfermedad de Bouvier. Esta enfermedad afecta tanto al hígado y al riñón y todo se debe a la deficiencia de una enzima que se llama la glucosa 6-fosfatasa. ¿Qué hacía la glucosa 6-fosfatasa? Era la enzima que me convertía la glucosa 6-fosfato en glucosa. Y cuando yo hacía eso, esa glucosa podía pasar a la sangre, ¿verdad? Que es justamente la función del glucógeno hepático, aportar glucosa hacia la circulación sanguínea. Entonces, aparte de encontrarse en el hígado, también la podemos encontrar en el riñón, esta glucosa 6-fosfatasa. Entonces, esto significa que las personas con la enfermedad de Bouvier tienen ausencia o en muy poca cantidad esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa. ¿Y eso qué significa? Que la glucosa 6-fosfato no va a poder convertirse en glucosa. ¿Y qué tiene de malo que no se convierta en glucosa? Pues que la glucosa no va a poder pasar a la sangre. Es como si no tuviéramos glucógeno hepático. Porque, o sea, lo tenemos, o sea, la parte de la síntesis del glucógeno no pasa nada, todo normal. Entra la glucosa al hígado, lo almacenamos en forma de glucógeno y ya. El problema es cuando el hígado quiere utilizar ese glucógeno y degradarlo a esta glucosa para que salga a la sangre y sea distribuido a todo el organismo.
Ahí está el problema. No vamos a poder hacer eso porque justamente no tenemos la enzima que realiza eso. Había otro lugar en el cuerpo donde no teníamos esta enzima de forma normal, que era el músculo. En el músculo, ¿verdad? No hay la glucosa 6-fosfatasa. Y ahí les decía, por eso es que el músculo cuando capta la glucosa, esa glucosa no puede dejar el músculo, es decir, se quedó ahí, atrapada en el músculo, ya sea para almacenarse o ser utilizada para obtener energía. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? A nivel hepático, pues se van a aumentar los depósitos de glucógeno y vamos a tener un aumento tanto en hígado como en riñón de este metabolito, la glucosa 6-fosfato. Es decir, podemos hacer la degradación todo normal, pero ya la parte de convertirla de glucosa 6-fosfato en glucosa, eso ya no vamos a poder hacer. Entonces vamos a tener, o los pacientes van a tener hepatomegalia, es decir, el hígado va a aumentar de tamaño, vamos a tener una hipoglicemia basal marcada, es decir, en situaciones de ayuno, es decir, cuando esa persona no consuma alimentos, va a tener siempre hipoglicemia. ¿Por qué? Porque no va a poder utilizar el glucógeno que tenemos almacenado en él y no puede salir a la sangre. Entonces, eso va a provocar de que el cuerpo empiece a utilizar otras moléculas como forma de energía, como son los cuerpos cetónicos, es decir, a partir del metabolismo lipídico más que todo vamos a empezar a utilizar para crear energía. Y aquí la única manera, digamos, de controlar esa hipoglicemia, ¿cuál sería? Es una solución muy fácil de encontrar. Si no puedes liberar glucosa en situaciones de ayuno, es decir, cuando no estás comiendo, ¿cómo aportarías glucosa a tu cuerpo? ¿De dónde no tienes glucosa? ¿De dónde no tienes glucosa? De la comida. ¿Qué significa? Que tendrías que estar comiendo de manera continua, pues, todo el día. ¿Es un área que crezca más el hígado? ¿Cómo? ¿Es un área que crezca más el hígado? Hígado y riñón. Área que crezca como consecuencia igual el Pero hígado. claro, ahí está, pues, hepatomegalia. Como tiene que tener preparado el paciente eficaz. No te escucho. Como para que no necesitas tener que comer y al comer igual aportan glucosa al hígado y a largo plazo igual sería algo que no es bueno para nosotros. ¿Sí? Claro, o sea, el razonamiento es que para evitar las hipoglicemias tendríamos que aportar esa glucosa a partir de la dieta, a partir de los alimentos, ¿verdad? Entonces, no significa pues, que se tendría que atragantar de comida, ¿verdad? No todo el rato tendría que comer mucho, sino pequeñas porciones para mantener justamente los niveles normales. Pero el problema es ese, cuando una persona, por ejemplo, aporta una gran cantidad de glucosa a través de la dieta, esa glucosa sabemos que se va a almacenar también en forma de glucógeno. Es como que la solución también provoca algo de problema, porque al final esa glucosa que no va a ser utilizada se podría almacenar en forma de glucógeno, ¿verdad? El otro es el síndrome de McArdle. Entonces, en el síndrome de McArdle, esta afecta al músculo. Entonces, vamos a ver el problema a nivel de glucógeno, pero en este caso ya no hepático, sino muscular. Entonces, aquí el problema es que hay un déficit de glucógeno fosforilasa. ¿Qué hace la glucógeno fosforilasa? A la pizarra. Hemos hecho mucho show para la glucógeno fosforilasa. Degrada el glucógeno. Entonces, ¿qué significa? Que si no tienes esta enzima, no vas a poder degradar el glucógeno. ¿Eso qué implicaciones tiene? Estamos hablando del músculo y el músculo depende en gran medida de la glucosa para obtener energía. Entonces, el músculo, como sustratos energéticos, podía usar a los fosfágenos. Con fosfágenos me refería al ATP y a la fosfocreatina.
El problema con esos fosfágenos es que hay muy poquita cantidad en el músculo. Otro sustrato era el glucógeno. Entonces, el problema con el glucógeno es que no lo voy a poder usar, no lo voy a poder degradar. O sea, lo voy a poder crear todo normal. El problema es que no se lo va a poder degradar. ¿Por qué? Porque no va a haber la enzima responsable de la degradación del glucógeno. Entonces, lo mismo, vamos a tener una gran cantidad de glucógeno en el músculo, pero de nada me sirve porque no lo voy a poder utilizar como sustrato energético. Entonces, ¿cómo es? Entonces, estas personas tienen intolerancia al ejercicio, es decir, no pueden realizar actividad física. ¿Por qué? Porque principalmente lo que utiliza el músculo sabemos que es el glucógeno, es decir, obtenemos glucosa, y esa glucosa a través de la glucólisis anaeróbica se va a convertir en lactato, ¿ya? Y esa acumulación de lactato, cuando se acumula el lactato, puede provocar dolor muscular, calambres, fatigas, debilidad muscular. Entonces, la idea es esta. Yo sé que por la glucólisis convierto la glucosa en glucosa 6-fosfato, de ahí en piruvato esmolar. Condiciones aeróbicas, el piruvato se convierte en acetilcoenzima en la mitocondria y es un ciclo de Krebs. Condiciones anaeróbicas, el piruvato se reduce hacia lactato. ¿Dónde hacíamos la síntesis del glucógeno? Pues agarrar a la glucosa 6-fosfato, convertirla en glucosa 1-fosfato, de ahí llevarla hacia la síntesis. Y para degradar el glucógeno yo utilizaba la glucógeno fosforilasa y lo que me hacía era obtener glucosa 1-fosfato, de ahí se convertía en glucosa 6-fosfato y así continuaba, ¿ya? Entonces el problema es que no hay esta enzima, por lo tanto no degradábamos el glucógeno. Por lo tanto, el músculo no va, o sea, lo que hace el músculo es dejar de depender de la glucosa para obtener la energía, porque pues, no la podemos, o sea, la cantidad de glucosa que va a haber en el músculo pues va a ser muy poca. Entonces, lo que se hace es, o lo que hace el músculo es dejar de utilizar a la glicólisis y va a empezar a utilizar vías alternas de generación de energía. Entre esas vías alternas va a ser utilizar una molécula que se llama la fosfocreatina, que pertenece a los fosfágidos. Entonces, lo que hace el cuerpo es sintetizar mayor cantidad de la creatinsinasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Lo que hace la creatinsinasa es actuar sobre la fosfocreatina. La fosfocreatina es una molécula de reserva energética que todos nosotros tenemos en el cuerpo, en el músculo. Ahí tenemos fosfocreatina. Sirve como almacén de energía. Entonces, en situación de demanda energética, lo que hace el músculo es utilizar justamente la fosfocreatina, quitándole el fosfato, regalándoselo al ADP, es decir, fosforilamas al ADP para generar ATP, y que el músculo utilice el ATP pues para ese trabajo que está realizando. Y la fosfocreatina se va a pasar a convertir en creatina, la creatina en creatinina y se va a liberar a través de los riñones. Entonces, como esta vía no va a depender de la glucosa para sintetizar ATP, es por eso pues que se van a, el músculo va a estimular mayor producción de justamente esta enzima, ¿sí? Mayor producción de la creatinina. Vamos a estimular la síntesis de esta enzima y vamos a dejar de utilizar a la glucólisis porque no voy a obtener la suficiente cantidad de glucosa para cubrir las necesidades energéticas del músculo. Ya, ahora sí, ¿cuánto tiempo les queda para su examen?